Hola, señor, ¿qué dice? Pero Buenas muy noches. bien, feliz de arrancar la semana. ¿Qué decís? Bien, con ganas de arrancar la semana en paz, pero me parece que no va a poder ser. No, paro de colectivos el día de mañana, ¿eh? Queriendo trabajar normalmente, pero me parece que no. Me parece que mañana se le va a complicar llegar, decíamos, a más de 9 millones de personas por estos muchachos, que ahí sacaron un comunicado de la UTA. Por lo menos mañana un porcentaje considerable de esos 9 millones, porque hay algunas líneas que funcionan, pero en su mayoría no van a andar. Exactamente, por lo menos más del 50%, el gobierno lo califica como un paro extorsivo, Sí. y ahí la UTA saca un comunicado diciendo: queremos desmentir al gobierno, esto no es un paro extorsivo, queremos un salario digno en línea con la inflación. Bueno, acá hay dos hipótesis, por lo menos, por ahí hay más. Efectivamente hay una, como decía el kirchnerismo, una puja distributiva, es decir, están pidiendo más plata porque para compensar la inflación, aunque se fue suavizando, etcétera, recomposición salarial. Y la otra cosa tiene que ver con el funcionamiento interno del grupo, del gremio, que está traccionado, ¿no, Gonza? Hay una interna también ahí. Recién hablábamos con Diego, una fuente del gobierno que nos contaba cómo fue toda la negociación. Interesante ver cómo socavaron la base de Roberto Fernández, los grupos que quizás no tienen un personaje distintivo, pero sí por izquierda y por abajo le vienen comiendo los tobillos a la conducción tradicional. ¿No es este Bustinduy? Sí, pero me dicen que tampoco está tan calificado ya para competirle él en términos de liderazgo propio la Claro. conducción. Como le pasaba, ¿se acuerdan? A Baradel con Romina del Pla. Sí, su teba disidente. No hay un Suteba disidente acá, sí hay muchos pequeños Sutebas disidentes que lo presionan a Fernández, que tiene una excelente relación con el gobierno. Bueno, te doy otro ejemplo. La UTA perdió contra los metrodelegados la representación del subte. Exacto, sí. Por izquierda le salió un Néstor Segovia, un Beto claro. Pianelli. Ese es el desafío que tienen los secretarios generales históricos, que les salgan por izquierda otras agrupaciones dentro del gremio y que los vayan corriendo y que vayan diciendo a los afiliados que lo que está por arreglar el secretario general es poco, que los están estafando. Tampoco pareciera muy postergado, Roberto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. claro. No, Hay un no dato lo veo en un momento de interesante. debilidad, ¿no? No, ¿en qué sentido? ¿Corporal? ¿Económico? Yo en ninguno de los dos sentidos. Patrimonialmente parece que está bien. Patrimonialmente lo veo holgado. En cuanto a la representación, En cuanto a la el representación, paro lo hizo, ¿no? Nos contaban recién también algo que me parece que hay que poner arriba de la mesa, que nos sorprendió mucho, que nadie lo cuente desde las fuentes, ¿no? Que puedan hablar, las cámaras, que se les ofreció a los gremios, digo los porque son distintas facciones, ¿no? Las que confluyen en UTA, que se les ofreció algo muy parecido a lo que estaban pidiendo, es cierto, con sumas no remunerativas, a incorporar al salario en el mes de junio, pero que justamente la necesidad de sostener el debate político contra Fernández hizo que se lo presionara para no aceptar. Y que el tipo terminó no aceptando por una cuestión de no sucumbir ante su propio problema interno. Claro. bueno, mirá Y- que tiene experiencia, ¿no? Sí. Este hombre está en la UTA del 2006 y ya era adjunto del Bocha, ¿se acuerdan del Bocha Palacios? gracias. Desde el José de Moyano. 89. Y Desde la el 80. otra cuestión de fondo es que en algún momento al paciente hay que retirarle la muleta y que camine solo. Subsidios. Los subsidios, Ay, que es algo no escucho, que no escucho, no escucho. Bueno, Es un tema delicado descontálogo, ese, ¿eh? Gustavo. Bueno, no, eso es así. Es decir, Argentina tiene que ir en transición hacia la capacidad de los usuarios de poder pagar la tarifa limpia y que no sea el Estado el que tenga que subsidiar. Es Pero así. es una manta corta. Es así, es difícil sacar los subsidios, sobre todo al transporte público, porque subvenciona justamente a los sectores de menores ingresos, pero en la capital federal, por ejemplo, y en provincia, la tarifa, lo que paga el usuario cubre apenas entre el 34 y el 36% del costo real del pasaje, el resto, 54-60%, lo pone la provincia o la ciudad de Buenos Aires, y entre el 9 y el 6% el Estado Nacional, es decir que el reclamo es contra fondos públicos, ya sea de la Nación o de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la tarifa promedio en Cava y provincia de Buenos Aires es 426 pesos y el valor técnico, depende de cómo lo tomes, supera los 1.000, 1.100, 1.300 Gustavo, pesos. Y en el tenés la ¿cuánto interior vale? es mucho más caro. Eso te Siempre, iba a digamos, decir. para todos los que no ¿Cuánto ven del vale interior. en Bariloche? No, Acá agarré. sale 1.600 mangos. 1.600 más. Bueno, por eso en el 1.500. interior predomina la motito como principal medio de transporte, Claro. ¿no? Ahora, Gustavo, el año pasado la suba de las tarifas del transporte impactó en la imagen del gobierno Sí, claro. fuertemente. La primera caída pronunciada que se dio de Milei Septiembre, ¿no? fue por eso.
Claro, en septiembre, agosto y septiembre. Y lo que identificaron en el gobierno, además en los distintos focus group que contratan, es que con transporte pasa algo muy particular que no se aplica a otros rubros. Por ejemplo, incluso si suben las tarifas, se puede reducir la cantidad de electricidad o lo que fuera que uno usa. Claro. En alimentos, bueno, me paso una segunda marca o algo más barato. Claro. En el transporte está no podés. presa la Es gente. del absolutamente precio. inelástico. Exacto. Entonces y aparte- ahí es donde el gobierno no tiene mucho margen. Y además, tampoco. perdón, Gustavo, lo ves todo el tiempo. Lo ves en la sube, cómo te va bajando, Claro. te va No, bajando. pero aparte tenés otra distorsión que es que mientras el colectivo sale 426 pesos, el subte sale como 700, 800. Claro, claro. O sea que ahí Pero también tenés un desequilibrio. Pero Que se te va para años un lado. y años y años del ciclo económico en años anteriores, en donde esto debió empezarse a corregir. Y Cristina Fernández de Kirchner tuvo el volumen político después Sí. del 2011 para haber tomado decisiones No lo hizo. y acomodar la macroeconomía. Totalmente. Y hay dos agendas, la economía o la política. Privilegió la política, los votos, solidificar los votos, demagogia. ¿Sabés y cuándo lo rompió la macroeconomía con Cuando esto. no lo hizo después de la tragedia de 11. Yo me acuerdo, antes de la tragedia de 11, ella decía, vamos a hacer sintonía Sintonía fina. fina. Esa era la expresión. Nunca la Vin- hizo. Vino la tragedia de 11 y ella dijo, no, vamos a quedarnos acá, compramos los vagones de China con randallo, pero el precio, la tarifa la mantenemos igual. Hay un tema político, muchachos, que para mí también es muy interesante para compartirles. Y es lo último que escuchamos recién, Diego, de esta persona con la que hablamos, que nos dijo, bueno, en definitiva va a ser la gente la que dé el veredicto. Y yo me acordaba lo que pasó, ¿se acuerdan que por un empleado despedido, bien despedido aparte, me lo contaron los sindicalistas, de Intercargo, 6.000 personas quedaron sin volar todo un Sí. día miércoles? Claro, Y una claro. persona lo llamó al presidente ese día y le dijo, presidente, ¿no le va a pedir al secretario de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria? No, señor. Hagan el paro y que la gente vea, Sí. quiénes están del Bueno, lado del país principio de normal. revelación. Y recién escuchamos recién algo que a mí me sorprendió, que decía, bueno, mañana va a ser la gente la que dé el veredicto. La que vea Sí, quiénes lo que son pasa es que los que le yo joden la entiendo tu vida. punto. Que la gente vea la extorsión, pero la gente no va a poder llegar a su trabajo. Ahí tenés no un está punto. bueno. Ese Johnny, recurso no lo chicos, podés usar a repetición. en general, no podés claro. sacar el mismo conejo de la galera, viste, se te Exactamente. ensucia. ¿Qué te dice la lógica política? cansás, En un cansás. año electoral vos no aumentás las tarifas de lo que más usa la gente, que es el transporte. Ahora, este gobierno también es raro para eso, por ahí lo termina haciendo. Yo no creo que haya grandes correcciones de la matriz del transporte durante este año. Mirá que este gobierno Por hace todo al por revés, la eso. lógica Por ahí, política, sabido que en 2 semanas anuncian que aumentan las tarifas. Claro, mirá que- Tengo que borrar Pasa este que hay tape. dos elementos. Es el pasajero, pero es el chofer y el sueldo del chofer. Vos Obvio, tenés claro. otra agenda ahí, que Por son los supuesto. retrasos salariales Claro. y las paritarias que se tienen que ir acomodando. El gobierno también echa un ojo a las paritarias. 1.200.000 pesos es el básico de un Claro. colectivero. Quieren ganar 1.700.000. Está perfecto. Es un 40% más. Es El tema es que fuerte. esta no es la forma. No, dejar a la claramente, gente sin claramente no. colectivo, Bueno, es según la forma. fuente había una propuesta no remunerativa escalonada en 3 y no Sí. se aceptó. Y no se aceptó. Bueno, No, y aparte, recién Luquita, no sé si lo dijo al pasar o qué, pero dijo, quizás en 2 semanas, y en 2 semanas ya nos pasamos del 18. Y el 18 hay elecciones en uno de los lugares En la donde ciudad. Claro, estamos bueno, por eso dije en 2 afectados por semanas, claro. Y bueno, por eso te chicaneé un Ahora, poco en broma. vuelvo porque- con lo de los está bien, subsidios. obvio. ¿Cuánto vale el colectivo en Santa Fe? 1.400. Sí. En Mar del Plata, 1.300. Estoy leyendo chequeado.com. En Resistencia, 1.300. En Corrientes, 1.300. No los quiero aburrir. pero los subsidios, la masa grande de subsidios nació para subsidiar el área metropolitana Amba. y conurbano Amba. donde están los votos. claro, claro. Sí, no está también- mal. Sí. También no es solo donde están los votos, sino también donde está el uso más más Intenso. intenso del transporte público, porque hay se bajan de un medio, se suben al otro, vuelven a comprar un boleto de colectivo. Es decir, en las zonas urbanas de las provincias ese uso es menos intenso, alcanza con tomar un colectivo para estar ya en el puesto de trabajo. Del conurbano a los centros del conurbano de zona norte, zona sur, a la ciudad de Buenos Aires, hay varios medios de transporte. Si esa Tenés tarifa que se combinar, lleva, claro. Pero si ¿puedo esa hacer una tarifa se pregunta? lleva a muy Este- arriba, la suma es bastante difícil ¿Esto de los afrontar. subsidios es algo de hace 100 años en Argentina? ¿Es algo de hace 80, 70 o es algo de los últimos 20? Itinerato. Es una pregunta que hago. Lo que pasa es que, mira, yo Último. no tengo Sí, información. digamos, se podía Sí. vivir antes sin No subsidios. tengo data, sí. ¿verdad? Por ahí los chicos sí de si este gobierno lo va a hacer o lo quiere hacer, pero en verdad cuando se creó la SUBE hace 15 años, se hizo para tener tarifas escalonadas. Es decir, el tipo que no cobra un buen sueldo pague menos que aquel que
cobra $200.000 por mes. Segmentado por nivel socioeconómico. Y en verdad se podría hacer. Vos con la SUBE más o menos en algunos casos tenés nomenclado los ingresos de quien la usa. Y las no es segmentaciones nunca se terminaron de armar. Nunca con se la terminaron de energía, implementar. también Lo con la luz. ¿Te acordás Nunca. la disputa entre Guzmán y Basualdo, que era el lugarteniente de Cristina? sí. No pudo echar Nunca nunca. pudieron segmentar nada. Es verdad. Yo no sé si técnicamente es tan difícil, si es impreciso, porque decís, el No puede tipo ser que tan vive en complicado. Palermo Chico, ya por la cuadrícula debería... Sí, lo hicieron después por pero barrio. por ahí vive alguien que no tiene recursos y que está Lo hicieron por trabajando en barrio. un Lo hicieron- edificio. Hicieron corredor norte, limpiaron todo. Y difícil. estos Muchachos, son todos igual hay ricos, lo otro que- tema central acá, Debería ser por en quit. este lío de ahora, que es la paritaria. Y los colectiveros terminan siendo, por esto que cuentan de los subsidios, que todos sabemos y con los cuales convivimos hace 20 años, casi empleados públicos, porque su salario depende del subsidio nacional. Claro, Entonces verdad. el empresario te dice, mirá, yo te puedo pagar 600, pero si yo cobro los subsidios no crecen, yo te puedo pagar esto, hay que pedirle al gobierno. Entonces la paritaria es mentirosa. Vos Me quedé sentás pensando, a está los- bueno lo que dijiste, ¿eh? Vos Hay- sentás a los gremios y a los empresarios. Y en realidad Todo es el depende del Estado Estado ahí el que siempre. pone la Increíble. cara. Yo te estaba Tipo que por está decir muy eso. subsidiado considerablemente en una actividad, aunque no sea del Estado, termina siendo de algún modo empleado del Estado. Hay Empleado muchas en una profesiones que dependen conferencia del de Estado, la CUNSA, ¿se acuerdan? Que no sé, en un auditorio que dijo, ¿quién recibe el subsidio? Levante la mano. Sos. Nadie levantó la mano. A ver, ¿quién viajó en aerolíneas? Bueno, vota subsidiado. Claro. Vota subsidiado. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva es así. Mirá, Johnny, le pregunté a la inteligencia artificial. Viste que somos pibes nosotros. Y dice que los subsidios al transporte arrancaron en 2002 con la salida de la convertibilidad. Esto fue implementado como un régimen de compensación a las tarifas y esto lo aplicó Eduardo Duhalde como presidente de la Pero veníamos de la explosión, Claro. de Y de la la salida de la emergencia. En convertibilidad. el medio de eso tuvimos las hojas 600, tuvimos, dale. ¿Por qué Hubo todo un lo esquema paga de el emergencia, Estado? hubo ¿Por un qué el esque- Estado pone la plata en el Inca? Pone la plata en los medios de comunicación, pone la plata en los colectivos, pone la plata... En todos lados nos convencieron de que el Estado tiene que pagar absolutamente Indirectamente, todo. sí. Y me parece que está mal, Y bueno, pero son posturas. Se supone que el gobierno yo lo está que digo cambiando es- eso, ¿no? Pero La herramienta, en el caso de la salida de la convertibilidad, del aumento de la pobreza, casi al 60%, ¿lo recuerdan todo eso? Sí, claro. En ese momento, que era una tienda de campaña argentina y había que atajar en un triage a los heridos, por ahí la intervención de los subsidios era una medicina. Lo Ahí que pasa sí. es que era temporal. Pero se Y extendió. vos debés... Pero a nosotros nos gusta enamorarnos de la morfina, Dieguito. Claro, Le además damos, hay le damos, una- le damos hasta Muy que bien. ya no damos más, ¿viste? Pero Flotamos, vemos, alucinamos cosas Miren, de colores y bueno. El boleto sin subsidio costaría hoy en el AMBA 1.393,90. Sí, IVA incluido. el del grupo DOTA dijo 1.500, pero bueno, es lo mismo. Y dijo, habría una diferencia de 600 mangos por cada boleto, es un montón de plata eso. Sí. Para la Pasa gente que- es un montón de plata. Deberíamos saber qué porcentaje de un ingreso total en promedio está destinado a viajes. Y Según, si está- según a un ver. informe de un centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, solo para transporte público tenés entre el 5 y el 6% de tus ingresos. La canasta total de servicios públicos, que incluye las tarifas de gas, luz, agua, está en el 11% aproximadamente. Y habría que compararlo con el mundo, ¿no? Para claro. ver si en el mundo se repite Bueno, este 5 barra en el 11. mundo Bueno, esto es caro, era es caro el 3% transporte antes de los aumentos de tarifas que empezó a aplicar Claro. este gobierno, ¿no? Entonces, Ahora es pasó más. de 3 a cuánto? A 11 Seis. más o menos. A 11. Claro. Toda El la total de general. los servicios, 11% más o Por menos. eso el kirchnerismo dice que hay que reformular la medición de la inflación porque pesa mucho más Porque en la pesa, claro. canasta el tema de las tarifas. Qué pena Sí. cuando sean gobierno algún día, porque nunca Me fueron. encantaría, claro. ¿Qué ibas a decir? Hagan No, un lo que partido. pasa- Saboya, ministro. Los subsidios dejá. tienen dos momentos críticos. Nacen en una emergencia y a lo largo de todos estos años se convierte en un derecho adquirido. Entonces, el segundo momento crítico es cómo ir marcha atrás, cómo desactivarlos. Recordemos una cosa, la crisis de Chile 2019 empezó con una puja, con un reclamo de adolescentes en los subtes de Santiago de Metro. Chile por el aumento de claro. tarifas. Suele ser un disparador de crisis populares. Y en Ecuador también. Ecuador también. Retirar El eso, miedo o al Brasil, chilenazo, ¿te acordás que decías? Sí, no sí, tenemos. sí. Por eso decía retirar que por ahí eso no que es el un mejor derecho momento adquirido, para tocar. Bueno, es todo un análisis subsidio. político, no solo económico. Estaba Piñera ahí, ¿no? Claro. El gobierno de Lo que pasa derecha. que Pero se pudo haber hecho gradualistamente esto. El tema que no se hizo nada. El Me tema suena también eso es de que gradualismo. Pero la palabra está
está inventada antes que llegara Macri y el Sí, PRO. Digo, sí, lo que sí. quiero decirte es, se podría haber empezado Pero pará, a acomodar Macri la lo hizo macroeconomía. gradualista. En 3 años. En forma gradualista y se lo comieron crudo también. Le decían, Macri siempre dice que no entiende cómo él los cambios que hizo en 3 años, Milei lo hizo en 3 meses y no pasó nada. Lo que pasa con el tema de las tarifas de los bondis no se Ahí metieron cambió el todavía. clima de época, amigos, también. No, muchachos, cambió el de época. cambio de época. Otra obvio. época ¿Qué no cosa? tremenda. Es notable, sí, claro, es notable. Pero hay De hecho, varios acuérdense, temas. una discusión. Cuando Pero hay Macri- varios temas en los que el gobierno no se mete y eso es una pregunta ¿por qué? ¿No? Uno es el de Tierra del Fuego y otro es el de los subsidios al régimen. transporte, ¿no? ¿Por qué el gobierno no Hay un avanza con apellido. esas decisiones? Bueno, es un Lo de interrogante Tierra del importante. Fuego, creo tener la respuesta. Hay un Lo apellido, otro no Johnny. sé. Hay Son un 2 apellido. apellidos. 2 apellidos. Dos, claro. Es verdad. Chermajowski y Caputo. Sí. Bueno, Lo de los subsidios, no sé. llegó el momento de revisar todo, ¿no? En un momento, no sé, era un tabú, porque eran derechos adquiridos. El Derechos propio adquiridos. Milei habló en alguna entrevista hace mucho Sí, tiempo. ¿Te sí. acordás? No sé, fue Sí. con vos, Johnny. Creo que fue conmigo, sí, yo se habló, lo pregunté. digamos, creo que vos Sí. le preguntaste qué pasa Sí, con el sí, régimen sí. de Tierra del Fuego. y Ahí habló no de se metió derechos Caputo adquiridos. ese día, el ¿Eh? otro Caputo. Que se podría haber metido tranquilamente. Un Caputo así, que ¿cómo le apareció vas a y otro que no. preguntar eso? Claro. Sobre mi tío. Claro. Creo que tenemos a alguien en la calle. Esperen, aguárdenme, dale. Ok. Belisario Martínez. Belisario. Belisario, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buen inicio de semana, aunque va a ser indudablemente el preludio de un día complejo en el día de mañana, el día martes, cuando se concrete finalmente el paro que va a afectar a cientos, a miles de personas en el momento de ir a trabajar, en el momento de ir a estudiar, en el momento de ir al turno del médico. Ya muchos están pensando, bueno, de qué manera se van a arreglar, cuál va a ser la alternativa que van a encontrar, un auto de alquiler, un amigo que los acerque, una bicicleta, lo que sea, ¿no? Estamos a horas del inicio del paro de colectivos. Señor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo afecta a usted? Y bueno, yo a la mañana me tomo el tren. Habitualmente voy con el tren y tengo, como vivo en Núñez, tengo los tres. Ah, bien. 152 el tren y el subte, o sea, puedo elegir, pero calculo que la gente que sobre todo de provincia que viene con colectivos, pues ya está definido el paro. Está definido, sí. Ya, hasta el momento está completo. No, Yo que que cómo depende- hacen estas cosas. En Claro. este momento va a haber mucha gente que está negociando, hablando Está para bien. tratar de destrabarlo, ¿no? Y bueno, el que lo agarra, o sea, el que depende del colectivo nada más, calculo que va a estar complicado. Está complicado. Sí. Muchas gracias, No, por favor. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás? Buenas noches, te molesto un segundo. No, por el paro de colectivos te quiero preguntar, ¿cómo te afecta? No sé nada, perdón. Hay paro Hay de paro. colectivos. Sí. Me acabo de enterar. Soy portador de malas noticias. Sí, igual justo llegó el que me tiene que Bueno, llevar a casa. Bien, dale. zafó, No, por zafó. favor, adelante. Dejalo que adelante, se lo bueno. tome, Acá por favor. justamente está llegando el colectivo ya. Te cuento Una algunas remera. cosas, algunas particularidades. Acá cerca, enfrente hay un comercio, hay un restaurante que está cerrando ahora porque si no sus trabajadores no van a poder tener cómo regresar Claro, a sus regresar hogares a casa. esta misma noche. Bien, Bueno. gracias, Belisario. Qué grande, Belisario. Es que hay mucha gente que se está enterando ahora, ¿no? Mucha gente que Sí, no, esto es así. no está sobreinformada como Morando, por ejemplo. Qué bien está Que sobreinformada. sabe todo el tiempo. Bueno, amigos, Bueno, querido, nos vemos La mañana seguimos con el mañana. paro. De hecho, chau. vamos.